Escondidas en las páginas antiguas de la Biblia hay historias que aún resuenan con los dilemas de nuestra vida moderna, pasiones prohibidas, decisiones irreflexivas, consecuencias irreparables y la misteriosa gracia de Dios que transforma el dolor en propósito. Hoy viajaremos a través de los siglos para conocer la verdadera historia de Betsabé, esposa de David, madre de Salomón y personaje central de una trama que combinaba deseo, culpa, arrepentimiento y redención. Cuando escuchamos el nombre de Betsabé, muchos pensamos inmediatamente en su adulterio con David y las tragedias que le siguieron. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hay mucho más en esta historia? ¿Qué pasaría si Betsabé no fuera solo una víctima silenciosa o cómplice? Y si, de hecho, su viaje fuera una poderosa metáfora para tantas mujeres y hombres que, en medio del fracaso y la pérdida, encontraron nuevas oportunidades y propósitos que resuenan en la eternidad. La Biblia no oculta las debilidades humanas, más bien los revela para que podamos entender la complejidad de la vida y la profundidad de la gracia divina. En la historia de Betsabé encontramos dilemas tan actuales como los nuestros: el abuso de poder, la vulnerabilidad, el duelo, la vergüenza pública y la reconstrucción de la dignidad. Temas como el peso de las decisiones, la lucha entre el destino y el libre albedrío y el eterno conflicto entre la justicia y la misericordia son solo algunas de las capas que exploraremos. A medida que avanzamos en esta narración, los invito a reflexionar. ¿Cuál es el verdadero papel de Betsabé en la historia de la redención? ¿Era ella simplemente un peón en el tablero de ajedrez de hombres poderosos o una mujer cuyas decisiones moldearon el futuro de Israel? Y sobre todo, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra generación, aprender de su historia para afrontar nuestros propios errores, nuestras pérdidas y las nuevas oportunidades que la vida y Dios todavía nos ofrecen? Prepararse. Lo que vamos a revelar hoy puede cambiar la manera en que ves la vida, el perdón e incluso tu propio propósito. Porque en la historia de Betsabé, como en la nuestra, el final no siempre es lo que parece. Para entender verdaderamente quién era Betsabé, necesitamos viajar en el tiempo. Israel, siglo X a.C., un periodo de grandes transformaciones políticas, religiosas y sociales. El pueblo hebreo, después de años bajo jueces tribales, ahora vivía bajo la monarquía establecida por Saúl, el primer rey, y consolidada por David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat y se convirtió en el rey más querido y también más controvertido en la historia de Israel. Fue una época marcada por guerras constantes. Israel estaba lejos de ser una nación unida y pacífica. Las tensiones internas y externas exigieron gobernantes fuertes y a menudo decisiones despiadadas. El papel de la mujer en este contexto era extremadamente limitado. La identidad femenina estaba fuertemente ligada a los lazos familiares y a su capacidad de producir herederos. El matrimonio no era solo una unión emocional, también fue una estrategia política, una cuestión de supervivencia y de honor familiar. Es en este escenario que encontramos a Betsabé, hija de Eliam y nieta de Ahitofel, dos hombres importantes dentro de la corte de David. Betsabé, por tanto, no era una mujer común y corriente. Formaba parte de la élite militar y política de Israel. Su padre, Eliam, era uno de los 30 valientes, los guerreros de élite de David, y su abuelo, Ahitofel, era uno de los consejeros más astutos y respetados del reino. Esta genealogía es esencial para comprender la complejidad de la historia. Betsabé no era simplemente una hermosa mujer bañándose, como suele sugerir la narrativa popular. Estaba enredada en una red de poder, expectativas y obligaciones familiares que moldeaban cada uno de sus pasos. La Biblia nos dice en 2 Samuel 11 que una tarde, mientras sus ejércitos peleaban a lo lejos, David estaba en su palacio. Desde la terraza vio a Betsabé bañándose. El texto es lacónico. No hay detalles sobre lo que pensó, sintió o quiso en ese momento. Solo sabemos que David la vio y la deseó. El rey mandó llamarla. Y aquí surge la primera gran pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Qué poder de elección tenía realmente Betsabé ante un rey absoluto? Muchos se apresuran a interpretar este pasaje como adulterio consensuado. Pero pensemos, David era el ungido de Dios, el rey de Israel, el guerrero invencible. Betsabé, una joven perteneciente a una familia ligada al rey por lazos de lealtad. En un sistema patriarcal y monárquico, resistirse a la orden de un rey no era solo desobediencia, era poner en riesgo la propia vida. Así, cada detalle del relato bíblico, por sutil que sea, nos lleva a comprender que
Betsabé estaba en una posición de extrema vulnerabilidad. Curiosamente, a lo largo de esta primera parte de la historia, la Biblia no registra una sola palabra de Betsabé. No hay ninguna protesta, no se registra ningún consentimiento. Solo existe el relato objetivo. Ella fue llamada, acudió al rey y luego regresó a casa. Este silencio es significativo. En la literatura bíblica, lo que no se dice es tan poderoso como lo que se dice. El silencio de Betsabé se hace eco del silencio de tantas personas a lo largo de la historia, especialmente mujeres que se han visto privadas del derecho a elegir su propio destino. Y es en este contexto que ocurre la tragedia. Betsabé queda embarazada. Un gran problema para ambos, pero especialmente para ella. En la cultura judía de aquella época, el adulterio era uno de los delitos más graves, castigado con la muerte. Incluso si hubiera sido coaccionada, la vergüenza y el deshonor públicos habrían caído pesadamente sobre ella y su familia. Al enterarse del embarazo, David inicialmente intenta ocultar lo sucedido. Manda llamar a Urías, marido de Betsabé, que estaba en el frente de la batalla. El plan era sencillo: hacer que Urías regresara a casa, se acostara con su esposa y así pensara que el niño era suyo. Pero Urías se niega a volver a casa. En un acto de lealtad y honor a sus compañeros de guerra, decide permanecer en la puerta del palacio. Mientras sus hermanos de armas arriesgaban sus vidas, él no se permitía disfrutar de las comodidades del hogar. Esta actitud inesperada frustra los planes de David. Y en uno de los momentos más oscuros de su historia, David orquesta la muerte de Urías. Enviarlo al frente de batalla, donde inevitablemente sería asesinado. Así sucede. Urías muere, y David, para reparar la situación, toma a Betsabé por esposa. Pero Dios lo ve todo, y las consecuencias para David y Betsabé vendrán rápida y dolorosamente. El profeta Natán, enviado por Dios, confronta a David con una conmovedora parábola sobre la justicia y la injusticia. Y cuando David, indignado por la injusticia narrada, exige castigo, Natán le revela: tú eres ese hombre. David, arrepentido, confiesa su pecado, pero aún así, el castigo es inevitable. El niño concebido en esa unión ilícita moriría. Y así sucede. El bebé enferma y muere, trayendo luto, vergüenza y arrepentimiento a David y Betsabé. Pero esa no es la última palabra sobre ellos, y mucho menos de Betsabé. Cuando pensamos en figuras de poder en las Escrituras, a menudo pensamos en reyes, profetas y sacerdotes, pero pocos se dan cuenta de la influencia silenciosa y crucial que mujeres como Betsabé ejercieron detrás del escenario de la historia sagrada. La pérdida de su primer hijo, fruto de su unión prohibida con David, podría haber marcado el final del viaje de Betsabé, pero sorprendentemente fue el punto de partida de algo mucho más grande. De una mujer envuelta en tragedia, Betsabé se convertiría en una pieza clave del plan divino. Pero este ascenso no fue ni simple ni directo. Se caracterizó por la inteligencia, la resiliencia y una fe capaz de atravesar el desierto de la vergüenza. Después del duelo devastador, la Biblia nos dice que David consoló a Betsabé. De esta unión nació Salomón, y aquí la narración bíblica cambia de tono. El texto de 2 Samuel 12, 24-25 dice que el Señor amó tanto a Salomón que envió al profeta Natán para bendecirlo con un nombre especial, Jedidías, que significa amado del Señor. Este detalle no es pequeño. Salomón no fue el primogénito de David. De hecho, tenía varios hijos mayores con legítimos derechos al trono. ¿Cómo podemos entonces explicar que el hijo de una unión tan controvertida, nacido en circunstancias tan dolorosas, se convirtiera en el sucesor de David? Aquí la fuerza oculta de Betsabé comienza a revelarse. Ella no solo sobrevivió al escándalo, aprendió a manejarlo. En un palacio lleno de intrigas, donde el favor del rey podía significar vida o muerte, Betsabé construyó silenciosamente una posición de influencia. Y más que eso, ella dio forma al futuro de Israel. Pasó el tiempo. David envejeció, y con la edad llegó la debilidad y la incapacidad de gobernar plenamente. Era natural que, en su vejez, la cuestión de la sucesión real se volviera urgente. ¿Quién tomaría el trono? El hijo mayor vivo de David, Adonías, se proclamó rey mientras David aún vivía, reuniendo generales y sacerdotes para apoyar su coronación. Parecía el resultado inevitable. Adonías sería rey. Salomón, joven y sin fuerza militar propia, estaría fuera de los planes. Es aquí donde Betsabé reaparece, ya no como una víctima silenciosa, sino como estratega y defensora del destino de su hijo. Aliada con el profeta Natán,
Natán diseña un plan para asegurar que David reafirme su promesa de que Salomón sería su sucesor. Y lo más impresionante, Betsabé, frente a un rey anciano, débil y rodeado de traidores, se presenta ante él y con palabras firmes y sabias le recuerda el juramento que había hecho. En 1 Reyes 1:17, Betsabé dice: Mi señor, tú juraste a tu siervo por Jehová tu Dios, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono. No fue una petición sencilla, fue una exigencia basada en la promesa, el compromiso y la fe. Y ante la articulación de Betsabé y la intervención de Natán, David ordena inmediatamente que Salomón sea ungido rey, mientras aún estaba vivo, anulando así el intento de Adonías. Sin la astucia y el coraje de Betsabé, tal vez la historia de Israel habría tomado un curso diferente. Tal vez la línea de Salomón, y con ella la línea que culminaría en Jesús, el Mesías, nunca hubiera existido. Este giro de los acontecimientos nos enseña algo fundamental. Betsabé no era solo una mujer pasiva, arrastrada por los vientos de la historia. Era una estratega sensible al contexto, una madre decidida a proteger el futuro de su hijo y sobre todo una mujer que, en medio del fracaso y el dolor, encontró una nueva misión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos atrapados por errores del pasado, condenados a cargar con la vergüenza y el arrepentimiento? Betsabé nos recuerda que el final no tiene por qué ser el final, que es posible, incluso después de la caída, reconstruirse, que la fe y el coraje pueden transformar nuestra historia y que a menudo los mayores actos de redención no se realizan en los campos de batalla o en los altares públicos, sino en los pasillos tranquilos donde se toman decisiones valientes. La vida de Betsabé parecía haber encontrado finalmente estabilidad. Su hijo Salomón era ahora rey, no por casualidad, sino por promesa, estrategia y sin duda intervención divina. Pero como todo nuevo comienzo, este también traería sus propios desafíos. En el trono, Salomón enfrentaría traiciones, presiones políticas y enormes expectativas espirituales. Y Betsabé, como la madre del rey, la reina madre, tendría que aprender a navegar en esta nueva realidad, donde el poder venía acompañado de peligros silenciosos. No mucho después de la coronación de Salomón, una sombra del pasado reaparece. Adonías, el medio hermano mayor de Salomón, que anteriormente había intentado usurpar el trono, regresa a la escena y elige a Betsabé como un personaje clave en su nuevo intento de influir en el reino. Se acerca a ella con una petición aparentemente inocente: que Betsabé interceda ante Salomón para que éste pueda casarse con Abisag, la joven que había servido a David en sus últimos días. Puede que parezca algo sencillo a nuestros ojos modernos, pero en esa cultura, la posesión de las concubinas o esposas del rey anterior era un símbolo de reivindicación del trono. Adonías no solo quería una esposa, quería desafiar sutilmente la autoridad de Salomón, y eligió a Betsabé para su plan porque sabía de su influencia sobre el nuevo rey. Cuando Betsabé llevó la petición a Salomón, el joven monarca, sabio y perspicaz, comprendió inmediatamente la amenaza velada. Y luego, en una decisión dura y trágica, Salomón ordenó la ejecución de Adonías, poniendo fin a la amenaza de rebelión de una vez por todas. Este episodio marca un punto crucial en la historia de Betsabé. Ella se da cuenta de que el trono, tan duramente ganado para su hijo, también fue un lugar de sangre, decisiones dolorosas y vigilancia constante. El amor maternal que la había llevado a luchar por la sucesión ahora chocaba con la fría realidad del gobierno. Betsabé aprendió que proteger a Salomón significaba no solo promoverlo al trono, sino también ayudarlo a mantenerse firme frente a los enemigos, incluso dentro de su propia familia. ¿Con qué frecuencia en nuestra propia vida nuestros sueños realizados traen consigo nuevos dilemas? ¿Cuántas veces aquello que tanto deseamos conlleva responsabilidades más pesadas de las que imaginábamos? Betsabé experimentó esto de primera mano. En el mundo antiguo, la posición de Gebira, la madre del rey, era de suma importancia. En 1 Reyes 2:19 vemos una escena impresionante. Entonces Betsabé fue al rey Salomón para hablar en nombre de Adonías, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y se sentó en el trono. Y tenía un trono preparado para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. Pausa aquí. Salomón, el rey más sabio y poderoso de Israel, se presentó ante su madre, se inclinó y le dio un trono a su mano derecha. Este gesto no fue meramente protocolario, fue un reconocimiento público de la dignidad, sabiduría e
importancia de Betsabé en su reinado. Fue la consagración definitiva de su carrera, de víctima a superviviente, de superviviente a estratega, de estratega a venerada reina madre. ¿Cuántos de nosotros buscamos reconocimiento sin darnos cuenta de que el verdadero respeto se gana a través de la lealtad, la resiliencia y la sabiduría silenciosa? ¿Con qué frecuencia el éxito requiere no solo talento, sino también el apoyo y la sabiduría de quienes caminan junto a nosotros, incluso cuando están detrás de escena? La historia de Betsabé refleja esta profunda verdad. No todos los héroes sostienen una espada. Algunos llevan oraciones silenciosas, consejos sabios y corazones quebrantados. Al observar a Betsabé en esta etapa final de su vida, estamos invitados a reflexionar. Ella fue moldeada por el sufrimiento y la esperanza. Aprendió que la redención es posible, incluso cuando empezamos mal. Enseñó con su vida que el verdadero poder no está en dominar, sino en influir con sabiduría y amor. Es más, su historia apunta a la gracia silenciosa de Dios, que a menudo elige trabajar a través de nuestras debilidades y heridas, no a pesar de ella. El mismo Dios que convirtió la vergüenza de Betsabé en honor eterno, también puede transformar nuestras historias rotas en instrumentos de redención. A primera vista podría parecer que la historia de Betsabé terminó allí, en las cortes doradas del reino de Salomón. Pero Dios, en su infinita sabiduría, había escrito algo aún más grande para ella, algo que resonaría a través de las generaciones hasta los confines de la eternidad. Betsabé no sería solo la madre de un rey terrenal, ella se convertiría en un eslabón vital en el linaje del propio Rey de Reyes. Si avanzamos siglos atrás, llegamos al comienzo del Evangelio de Mateo. Allí, Mateo presenta una cuidadosa genealogía de Jesucristo, un registro sagrado de cada generación que unió a Abraham con el Mesías. Entre los nombres encontramos algo sorprendente. Isé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Mateo 1:6. Observe cómo Mateo elige cuidadosamente sus palabras. No dice de Betsabé, dice de la que era mujer de Urías. ¿Por qué? Porque la historia de Betsabé es al mismo tiempo una historia de dolor y de redención. Es un recordatorio viviente de que Dios puede redimir incluso los episodios más oscuros de nuestras vidas para cumplir sus gloriosos propósitos. Betsabé, quien inicialmente fue conocida por el escándalo y la tragedia, es honrada como parte esencial de la genealogía de Cristo. Una mujer marcada por el dolor, transformada en símbolo de gracia. La presencia de Betsabé en el linaje de Jesús conlleva un mensaje poderoso. Ninguna caída es demasiado grande para la gracia de Dios. Ninguna historia está tan rota que Dios no pueda reescribirla para gloria. Ninguna vergüenza es tan profunda que el amor divino no pueda cubrirla. Lo que parecía un error irreparable se convirtió en parte de la historia de amor más grande jamás contada, la llegada del Salvador para rescatar a la humanidad. Dios no ocultó las imperfecciones humanas en la historia de Cristo, más bien Él los reveló, mostrando que la redención es real, completa y disponible para todos, incluso para mí, incluso para ti. Cuando miramos nuestras propias vidas, nuestros errores, nuestras heridas, nuestros fracasos, podemos creer que Dios puede usar incluso estos para algo mayor. Tenemos suficiente fe para imaginar que lo que hoy nos avergüenza podría algún día ser un testimonio de esperanza para otros. La historia de Betsabé nos desafía a ver más allá de nuestro dolor actual. Nos invita a creer en la posibilidad de la transformación. A Betsabé también se le asocia a otra figura impresionante, la sabiduría. Salomón, famoso por su sabiduría incomparable, no aprendió solo de las enseñanzas divinas. Tenía a su lado la influencia silenciosa pero poderosa de su madre. Algunos eruditos creen que la figura femenina descrita en Proverbios 31, la mujer virtuosa, puede haber sido inspirada por las enseñanzas de Betsabé a Salomón. En Proverbios 31, 1-2 leemos las palabras del rey Lemuel, la profecía que su madre le enseñó. ¿Qué te diré, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis votos? Lemuel es, según algunos, otro nombre de Salomón, y la madre que le enseñó sería Betsabé. Si esto es cierto, entonces Betsabé no fue solo una influencia política. Ella moldeó el carácter espiritual y emocional del rey más sabio que Israel haya tenido jamás. ¡Qué magnífico contraste! Aquella que fue conducida al pecado y al sufrimiento, ahora enseña santidad, dignidad y sabiduría para gobernar y vivir. ¿Con qué frecuencia nuestros mayores traumas se convierten también
en las fuentes de nuestra mayor sabiduría. ¿Con qué frecuencia utiliza Dios nuestras heridas para sanar a otros? Betsabé nos enseña que los errores no definen nuestra historia final. La vergüenza no es el último capítulo. Dios se especializa en convertir los escándalos en historias de salvación. La mujer marcada por la tragedia se convirtió en el arquetipo de la mujer virtuosa. La víctima de un rey se convirtió en madre de reyes. El protagonista de un escándalo se convirtió en el antepasado del Salvador. Si Dios hizo esto con Betsabé, ¿qué puede hacer en nuestras vidas? ¿Estamos hoy estancados solo en lo que nos pasó o ya hemos empezado a preguntarnos, Señor, ¿cómo puedes usar mi historia para tu gloria? Cuando miramos a Betsabé, no estamos viendo solo un personaje antiguo, una reina olvidada por las arenas del tiempo. Estamos frente a un espejo que refleja las complejidades del alma humana, la lucha entre la culpa y el perdón, entre el dolor y la esperanza, entre el error y la redención. Betsabé es en el fondo cada uno de nosotros. Pocos conocen la historia completa de Betsabé. Para muchos, ella es solo la mujer del episodio de David, una nota a pie de página entre reyes y profetas. Pero la Biblia lo revela mucho más. Una mujer resiliente, una madre que luchó por el futuro de su hijo, un sabio estratega detrás de escena del poder, una hija redimida por el plan de Dios. Esta es la belleza de la narrativa bíblica. Dios no borra las marcas de nuestra historia. Él los convierte en testimonios de su gracia. Y Betsabé, cuando es mencionada en la genealogía de Jesús, nos enseña que nuestros peores días no cancelan el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia nos define lo que hemos hecho o lo que nos han hecho? ¿Cuántas veces llevamos cicatrices invisibles que moldean nuestra identidad? Betsabé podría haber sido para siempre la mujer marcada por la tragedia, pero ella eligió, a través de la fe, a través del coraje, a través de la sabiduría, escribir un nuevo capítulo. ¿Y si hoy Dios también nos invita a reescribir nuestra historia? No para borrar el pasado, sino para redimirlo. No para pretender que nada sucedió, sino para demostrar que Él puede hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La vida de Betsabé nos lleva también a reflexionar sobre dilemas muy actuales. Culpa. ¿Cómo avanzamos cuando cometemos un error grave? Perdón. ¿Cómo podemos aceptar que somos dignos del amor de Dios? Restauración. ¿Cómo transformar la vergüenza en testimonio? Propósito. ¿Cómo podemos creer que todavía estamos llamados, incluso después de la caída? Estos dilemas no son solo viejos. Nos persiguen hoy en las habitaciones silenciosas de nuestros corazones. Y la respuesta también es eterna. La gracia de Dios. Una gracia que no minimiza el pecado, sino que lo vence con el amor. Una gracia que no cubre nuestras cicatrices, sino que las transforma en corona. Betsabé nos enseña que la verdadera teología es una teología de la esperanza. Una fe que no exige perfección, sino entrega. Una fe que reconoce el dolor, pero cree en la redención. En tiempos en que tantos viven atrapados en la culpa, la vergüenza o el miedo al juicio, la historia de Betsabé resuena como una suave canción. No eres tu error, eres lo que Dios puede hacer a través de ti. Así como Dios escribió nuevos capítulos para Betsabé, también quiere escribir nuevos capítulos para cada uno de nosotros. Solo tenemos que entregarle nuestras historias, incluso las partes que tratamos de ocultar. Hoy, al concluir este recorrido por la vida de Betsabé, os dejo algunas preguntas para que guardéis en vuestro corazón. ¿Qué capítulo de tu vida crees que Dios aún quiere reescribir? ¿A dónde todavía necesitas dejar que llegue la gracia? ¿En qué área de tu historia necesitas recordar que Dios no ha terminado? La historia de Betsabé es más que historia. Es una invitación, es una promesa, es esperanza. ¿Y tú estás listo para confiar tu historia en las manos del autor de la vida? Si esta historia te habló al corazón, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias profundas como esta. Deja un comentario a continuación. ¿Qué parte de la historia de Betsabé te conmovió más? ¿Y desde dónde nos escucháis? Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios transforma vidas, incluso aquellas marcadas por el dolor. Muchas gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga grandemente tu vida.